проведения специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Se ha cumplido este viernes pasado un año entre la guerra de Rusia y Ucrania, y como se temía desde el primer día, esto ha sido una terrible carnicería. Se calcula que son 350.000 personas que han perdido la vida, 50.000 civiles, entre ellas miles de niños, miles de mujeres. Se han gastado sumas astronómicas en armamento, cuyo monto todavía es un secreto. Probablemente nunca vayamos a conocer cuánto dinero se ha gastado en esta guerra. Al menos 8 millones de personas han sido desplazadas, es decir, 8 millones de personas se han quedado sin casa, sin su país, porque éstas han tenido evidentemente que escapar de un escenario de combate terrible en el que ahora mismo están. El costo para la economía mundial ha sido brutal. La guerra y sobre todo las sanciones occidentales contra Rusia han disparado la inflación en las principales economías de Europa y de América. Se han tenido cierres de inflaciones anuales por el 8 o por el 10%. Además, existe una crisis energética que se traduce en precios elevadísimos de los combustibles. La inflación ha determinado el alza de los intereses en el primer mundo, lo que ha causado una serie de turbulencias económicas. El dólar ha subido, ha habido devaluaciones en muchos países, en muchas de las naciones del mundo, ¿no es cierto? En este contexto tremendamente difícil para el mundo, en este contexto difícil que siempre precipita una guerra, Bolivia creo que ha estado bastante bien. Ha logrado mantener los precios en su lugar, en especial los precios de los carburantes. También ha mantenido el crecimiento de la economía. No ha tenido que devaluar como lo han hecho otros países, pese a esta tormenta mundial que venimos explicando. Sin embargo, el costo para enfrentar este éxito, ¿no es cierto?, ha sido, por supuesto, alto también para el país. El año pasado hemos gastado $4.500 millones en importación de combustibles, es decir, para mantener el precio de la gasolina, el precio que nos cuesta al Estado ha sido $4.500 millones, porque ha subido mucho el precio de la gasolina. También hemos tenido que gastar millones y hacer muchos esfuerzos políticos para mantener invariables los precios del pan, del maíz, etc. Por otra parte, el alza de los intereses y del dólar en todo el mundo ha hecho mucho más difícil conseguir dólares, conseguir financiamientos internacionales. La guerra ha cumplido un año, lo decíamos hace un momento, ha cumplido un año el viernes. Hemos vuelto a una suerte de segunda guerra fría entre el Occidente y Rusia, pero en un contexto donde el Occidente ya no es tan influyente, porque dos países muy populosos como son la China y la India antagonizan también con los Estados Unidos. Nunca hemos estado en nuestra historia del mundo tan cerca de una guerra nuclear, porque ahora, por primera vez, Rusia ha dicho que está dispuesto a usar bombas atómicas si se siente apabullada por sus enemigos, lo cual es una noticia, por supuesto, al menos terrorífica. En este programa vamos a tratar una evaluación, una suerte de evaluación de los efectos sobre esta guerra en el mundo, pero por supuesto que nos vamos a concentrar en qué ha significado la guerra entre Rusia y Ucrania para la economía de Bolivia. Quédese con nosotros. Bienvenido a este desacuerdo. Volvemos esta noche a este desacuerdo. Como lo anunciábamos antes, hemos titulado a este programa los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania en la economía de Bolivia. Después de este primer año, el viernes se ha cumplido un año de la guerra entre estos dos países. He invitado a tres personas muy importantes en este área y que tienen mucho que aportarnos. Daniel Agramont es economista y es internacionalista. Y Daniel, es la primera vez que te tengo en desacuerdo, pero no es la primera vez que estamos en este tipo de escenarios debatiendo y analizando sobre estos temas. Me da mucho gusto que hayas vuelto. Justo la guerra se ha desencadenado cuando tú estabas en Europa. Tienes mucho que contarnos, Daniel. Bienvenido. Gracias, Susi. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros esta noche está también Ronnie Pereira. Ronnie es economista. Ronnie, muy bienvenido a Desacuerdo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Susana.
Con nosotros esta noche también está Gabriel Loza, Gabriel, economista. Muy buenas noches, don Gabriel, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Es primera vez que también estoy en el programa. Así es. Daniel, quiero comenzar contigo porque quiero comenzar por el principio y preguntarte en qué consisten las restricciones de aprovisionamiento que está viviendo el mundo desde el inicio de la guerra. Hablemos en particular del petróleo, de los alimentos. Perfecto. Mira, es un contexto súper complicado económicamente cuando se da este ataque, esta invasión de Rusia a Ucrania. Estamos hablando del mundo que esperaba recuperarse de la pandemia, de las cuarentenas, las tasas de crecimiento tan bajas de tener el mundo cerrado, el mundo parado durante varios meses, el 2020, un poco del 2021, y las previsiones eran un rebote, o le van el efecto rebote muy fuerte, ¿no? Viene esta invasión y ahí comienza el pánico en los mercados, obviamente, pero luego la respuesta de Occidente fue, como tú lo has mencionado, ¿no? Partir el mundo con Rusia. Es decir, las sanciones iban a demostrar que era un Occidente unido, un mundo unido, trataron de demostrarlo frente a un país invasor, y en este caso la OTAN tratando de mantenerse al margen, solamente dando un poco de apoyo a Ucrania. Lo que hace la Unión Europea y Estados Unidos es aplicar unas sanciones económicas y que, a diferencia del 2014, decían iban a ser realmente ejemplares y que iban a tratar de frenar a Putin, convencer a Putin, luego de todo el diálogo que se tuvo. Recordemos cuántos presidentes han visitado a Vladimir Putin diciéndole, por favor, no invadas, y el otro decía, yo no voy a invadir nada, hasta que se dio la invasión. Pero estas sanciones económicas estaban previstas de impactar muy fuerte, muy rápido a Rusia, lo que no sucedió porque obviamente Rusia no es Irán, Rusia no es Afganistán. Entonces, con todo el músculo que tiene, por exportación de commodities, sí, pero Rusia aguantó y seguimos hasta ahora un año con esto. Entonces, lo que pasa es que las exportaciones de Rusia hacia el mundo fueron las primeras afectadas. ¿Por qué? Porque se trató de impactar ahí. El petróleo y los productos agrícolas eran las cuestiones más importantes para el mundo, y el gas para Europa, porque Rusia es de los principales exportadores. Y bueno, si consideramos a Ucrania, ahí ya vemos un problema a nivel mundial de trigo y de varios de estos granos, porque son dos de los grandes productores mundiales. Entonces, estas sanciones tenían que afectar mucho a Rusia, pero ahí tienes al resto del mundo, entre los cuales se encuentran varios países que prefieren no tomar partido, y ahí la gran sorpresa fue India, incluso Corea del Sur, porque China es el gran aliado, sí. China va a seguir siendo la clave en esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Hasta cuánto puede aguantar Putin? La llave la tiene China. Rusia no es una potencia. Rusia es un exportador de commodities, pero tiene el gran poder de tener al mundo entero de la mano por el porcentaje de petróleo que exporta, y a la Unión Europea entera la tenía por el gas. Pero en términos generales, Rusia es un gigante pies de barro, y lo único que estaba haciendo era tener aliados, y China estaba muy fuerte ahí. Pero ahora vemos que India y muchos países del Asia, sin ser aliados, sin votar a favor en resoluciones o a favor de Rusia, están comprándole los productos que Rusia tiene para vender, a excepción del gas. Entonces, los precios, ¿no? A lo que voy a decir, los precios de estos productos que han sido impactados por las sanciones de Occidente, en lo cual se quería tener a Rusia, han sido muy volátiles. Pero en su mayoría, en promedio podemos decir que sí han subido muchísimo. Se estaba esperando el precio del petróleo recupere después de $20 por barril en promedio en el 2020, pues ha subido hasta 110, baja un poco, vuelve a subir, dependiendo de la locura que causan los mercados. Pero esto obviamente impacta a los países en desarrollo, que somos, pues, bueno, Bolivia no lo era, pero ahora somos importadores netos de energía. Daniel, me surgen más preguntas después de tu intervención. Esto es como un tablero de ajedrez, ¿verdad? Siempre en las guerras, al final son eso, ¿no? Rusia no es una gran potencia, señala, sin embargo, puede sostener una guerra y tener a la OTAN en, digamos, estar bajo la lupa de la OTAN y seguir insistiendo, ¿no? Dices que es porque realmente China tiene la llave. ¿Qué crees? ¿Qué quieres decir con China tiene la llave? Quisiera que esto
tomando en cuenta que tenemos un público amplio, ¿no es cierto? Se lo puedas explicar a la gente, tú que eres internacionalista, un poco cómo que se están dividiendo las fuerzas y las tensiones en el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué la China tiene la llave? ¿Por qué la China de pronto no lo resuelve de una vez, ¿no? Eso, Daniel. Perfecto. O sea, llegamos antes del COVID, ¿no? Año 2019 más o menos, con una claro síntoma de configuración de un nuevo orden mundial. Un orden mundial bipolar, con Estados Unidos y China a la cabeza, pero con muchos síntomas multipolares, ¿no? Con potencias emergentes que también son jugadores clave. Pero esta era la batalla hegemónica. Esto es lo que estamos viendo. Esta es la guerra hegemónica de nuestros tiempos. China, Estados Unidos. La anterior transición hegemónica, Gran Bretaña fue muy pacífica, se la dejó todo a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos salió en rescate de Gran Bretaña 2 veces en las guerras contra los alemanes. Y la transición hegemónica fue bastante pacífica entre dos países bastante parecidos culturalmente. Ahora, esta transición se da entre Estados Unidos, el hegemón en declive, ¿no? Hablando del declive relativo del poder de Estados Unidos, eso es claro. ¿Cuánto está decreciendo este poder? Eso obviamente es mucho debate. Pero por el otro lado tienes a China como el gran contendiente. Y lo paradójico es que Estados Unidos creó a China. China fue un socio, todas estas inversiones de Occidente. Al final, cuando Donald Trump dijo la China es un competidor, pues ya era tarde. China ya era el gran productor mundial, la fábrica del mundo, productos de baja, mediana, alta tecnología. No solamente le vende a los países en desarrollo como antes, sino también a todas las economías desarrolladas. Es el principal socio de Estados Unidos y la pregunta de ellos era ¿cómo pararnos? Comienza la guerra comercial, guerra tecnológica y el desacople. Así hemos llegado a este ataque, ¿no? Ya teníamos un mundo que mostraba signos de desacople. La gran pregunta, ¿esto va a ser traducido en desglobalización? Pues los mercados de capitales parecían que no seguían esta narrativa de la desglobalización. Un poco en comercio de bienes. Pero ahí tienes a las dos potencias mundiales en cuanto a economía. Y luego Rusia invade Ucrania, siendo que Rusia el poder que tiene es militar, sí, es el único poder que tiene. Y económicamente, pues depende de Occidente y depende de la China. Entonces, con esto decidió cortar lazos con Occidente, sí. No nos olvidemos quiénes son los productores de automóviles, por ejemplo, en Rusia, cuando dice que tiene industria automotriz. Son europeos que han invertido y que producían automóviles en Rusia. No estamos hablando de autos rusos, esos no existen. Entonces comienza esta gran desacople de Rusia con Occidente por las sanciones y Putin tenía todo esto previsto porque antes de eso ya tuvo las reuniones con China y no nos olvidemos que terminan los Juegos de Invierno y después de eso recién comienza el ataque y China está financiando todo lo que puede financiar. No por eso yo me refiero a que tiene la llave, porque China tiene el músculo económico y está ayudando a Rusia a financiar todo el impacto negativo. En primer lugar, le está comprando todo el petróleo, se ha convertido en mayor comprador de petróleo. Además, le vende todos los bienes que necesita Rusia, porque ya tiene cortado esto con Occidente. Pero China, la gran pregunta es hasta dónde va a llegar, y eso me decís igual. Y esa es la gran duda, ¿hasta dónde puede llegar? Porque esta ralentización de la economía mundial sí Claro, también le afecta, ¿no? le afecta, pero por otro lado, China está contendiendo con Estados Unidos, que ya decidió tenerlo como competidor estratégico. China no quiere que la economía estadounidense caiga, ni quiere matar el dólar hoy, pero obviamente es su intención debilitar todo este poder económico que tiene Estados Unidos. Entonces ahí le aguanta esto a Putin, la pregunta es hasta cuándo, pero fue ya guerra declarada por Donald Trump, ¿no? Cuando dijo competidor estratégico y comenzó la guerra tecnológica, que hasta el día de hoy vemos que ni siquiera podemos implementar en algunos países el 5G, porque ya tenemos el reclamo de una embajada, se hace el contrato con esa y viene el reclamo de la otra embajada. En temas ya muy estratégicos para ellos va a estar esto en aumento, y ahí pues entonces Rusia, digamos, es un jugador clave para la China, para estos objetivos que tiene, pero hasta dónde llegará, ¿no? Claro, porque es interesante lo que planteas, o sea, y ahí me surge otra vez la pregunta de qué onda, qué pasa con Rusia, ¿no? Porque si Rusia era el principal suministrador de gas para Europa, tú estabas en Alemania, por ejemplo, cuando esta cuestión ha pasado, Rusia principal suministrador de gas en Alemania. Cómo también se vive esta decisión desde los países europeos, ¿no es cierto?, de prescindir del suministro del gas ruso y el alza de precios también en las economías europeas, ¿no es cierto? Allí un poco que ha jugado un rol Venezuela, ¿no? A ver, cuéntanos un poco cómo se ha vivido todo esto
ya también desde la mirada de Europa, ¿no? Una cosa que también se denuncia y se dice mucho desde Europa, ¿no es cierto? Que Europa ha vuelto, digamos, de alguna forma a ser de una dependencia con los Estados Unidos que de pronto antes no se la veía con esta claridad, ¿no? Claro, Europa es el gran perdedor de todo esto. Bueno, o sea, quiero ser claro, el gran perdedor es el pueblo ucraniano. Porque en esta guerra geopolítica entre Putin y la élite política de Estados Unidos, que se van ganando países, van perdiendo países, hacen caer presidentes, y el otro le contesta y hace caer presidente de otro lado, al final Putin no hizo nada contra Estados Unidos. Putin decidió invadir y masacrar al pueblo ucraniano. Pero el segundo gran perdedor luego de Ucrania, claro que es Europa, porque está al medio, porque dependía del gas, pero por ejemplo, Alemania 40%, y en general es 30 y 40% más o menos en muchos países, y eso explicó este boom económico, industrial, todavía en Alemania, un poco en Francia, norte de Italia, con gas barato, y que tenía muchas advertencias por parte de Estados Unidos. La verdad, esto nunca lo sabremos si es que Estados Unidos decía, tengan cuidado que Putin no es amigo, o si más bien forzó esto hasta que se demostró que Putin no es amigo. Pero lo cierto es que está Europa al medio, sin tener ejército, dependiendo totalmente de su defensa del ejército estadounidense, porque eso es así. Alemania, más aún, Alemania no puede tener ejército, Japón no puede tener ejército, era protector de Estados Unidos, y de repente se cumplen las predicciones de lo que amenazaban los presidentes estadounidenses, de que cuidado, Putin no es amigo, y te quedas tú al medio, sin gas, y tampoco con posibilidad de tener mucha voz autónoma, porque Estados Unidos, en el momento que decide no defenderte, Putin se puede entrar hasta Europa. Entonces, ¿qué queda decir? Bueno, nos hemos equivocado y vamos a cambiar. Ese es el tiempo de cambio que le llaman en Alemania, ¿no? Los tiempos de cambio. Y no sé si aquí en Bolivia ha habido repercusión, pero Alemania ha anunciado que se va a armar y que va a gastar 2 trillones en volver a armarse. Japón, lo propio, se está volviendo a armar. Este es el mundo al que nos estamos acercando, otra vez de amenazas militares. Entonces ya no vamos a crecer tanto, dicen algunos países, porque tenemos que gastar en ejército, pero esos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero por el momento, en el corto plazo, yo veo que Europa está sin muchas opciones. Están comprando gas que no se pueda, va a ser un gas caro. En Alemania han terminado 2 puertos volando, empresas privadas, para traer gas de ultramar de varios países, entre ellos Estados Unidos, y va a ser mucho más caro, y la pregunta es si las economías europeas pueden sobrevivir a esto. No estamos hablando de gas el doble, sino puede ser el triple o inclusive 4 veces más caro. Empresas han anunciado, si me van a cobrar 4 veces por el gas, me voy. Me voy a Polonia, me voy a Europa del Este, me voy a la China. La ventaja que teníamos. Pero no me sale a cuenta, sí. Claro, ya no se trata solamente de que el invierno va a llegar y no tenemos calefacción. No, este invierno ya pasó y fue un invierno bastante leve, entonces todavía hay gas en las reservas. La pregunta es, ¿y ahora qué? El modelo entero de desarrollo europeo está en cuestión por este tema, ¿no? Porque el gas ruso ayudaba a mantener estos costos baratos, y ahora en todo el mundo hay esta disrupción de precios, y el gas es lo que más ha impactado. Podríamos argumentar, digamos, que de alguna manera Europa ha mirado de palco, ¿no?, aquellas denuncias que ha hecho Rusia también en cuanto a permitir que Ucrania se arme, digamos, en el marco por fuera de estos acuerdos que se tenían, ¿no? Es decir, armar la frontera rusa también era exponer mucho a que esta situación pase. Lo ha denunciado muchas veces Rusia. Es otra de las argumentaciones que existen. Pero, a ver, antes de ir profundizando en esto, Daniel, voy a hablar con Rodney sobre Bolivia, ¿no? Ya vamos a Bolivia. Una de las cosas que ha atenuado, digamos, el peso de las importaciones de combustible, que subieron a 4.500 millones de dólares, ha sido el alza de las exportaciones bolivianas, que han roto récord en Bolivia. En el año 2022 nunca se había tenido unas exportaciones que han llegado a tan altos precios. Hemos tenido algo de más de 13.000 millones en exportaciones. Sin embargo, este éxito, digamos, ha sido de escaso disfrute, ¿no es cierto? Porque precisamente porque por el precio de las importaciones que hemos tenido, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con las importaciones? Que han saltado de 9.600 millones de dólares en 2021 a 13.000 millones de dólares en 2022.
Por supuesto que sabemos que las importaciones de los carburantes, y ese creo que es el eje principal, que se han duplicado, pero subieron otras importaciones industriales. ¿Cuáles son esas? A ver, explícanos un poco qué es lo que ha pasado que nos ha dejado, digamos, casi que tas con tas en un momento, digamos, de exportación muy exitoso para Bolivia. Gracias, Susana. Primero, me gustó mucho el resumen que hiciste en la introducción y Daniel nos has dado realmente el contexto muy importante de lo que está pasando a nivel mundial, las distintas disputas y todos los otros elementos que están de alguna manera en el marco de la globalización afectando directa o indirectamente a nuestro país. Bueno, podríamos hablar de dos efectos. El efecto de corto plazo que pudo darse durante los primeros meses del conflicto Ucrania-Rusia, básicamente con el efecto sobre los precios, básicamente de las principales commodities. Estamos hablando del petróleo, estamos hablando del gas, estamos hablando de algunos metales y principalmente de los alimentos. Sin embargo, creo que es importante hablar, a lo largo de los últimos meses uno empieza a observar que las economías empezaron de alguna manera a responder ciertas escaseces, es decir, este fue un shock de oferta generalmente, tanto para Europa, para muchos países de América Latina, lo que determinó el aumento de precios. Sin embargo, lo que uno ve, de acuerdo, por ejemplo, a los índices de precios de FAO, que el índice de precios de alimentos en general está yendo a la baja. También vemos, por ejemplo, en el caso del trigo y el maíz, que nos interesa bastante, también son precios que están yendo a la baja. Ojo, sin embargo, estos nuevos precios están muy por encima de aquellos precios que estaban fijados en la prepandemia, ¿no? Ese es un primer elemento. Entonces, el aumento de los precios del gas y el petróleo tuvo para nosotros una doble cara, como bien tú decías, Susana. Por un lado, nos permitió de alguna manera contar con mayores recursos, no por el aumento en volúmenes de producción, sino fundamentalmente en el valor de nuestras exportaciones, principalmente el gas y luego los minerales que tuvieron un repunte muy, muy importante. Sin embargo, en la otra cara de la moneda nos muestra que las importaciones fundamentalmente de diésel derivados del petróleo son muy importantes en Bolivia. Como tú bien decías, el año 2021 importábamos más o menos de estos carburantes alrededor de 2.000, 2.500 millones de dólares y subimos alrededor de 2.000 millones más. Lo cual está explicando lo que tú decías, por qué estamos importando alrededor de 13.000 millones el año 2022, cuando el año 2021 importábamos 9.000, 9.500. El principal factor del aumento de nuestras importaciones tiene que ver con las importaciones de derivados del petróleo, los 4.000 y tantos millones que tú comentas. Paralelamente también es importante destacar el comportamiento de los minerales. Los minerales, voy a poner el caso del estaño, que más o menos en enero del año 2022, pre-guerra Ucrania, es decir, ya el precio del estaño estaba en unos 35.000, 36.000 dólares la tonelada métrica. Al mes siguiente subió a 45.000 dólares la tonelada métrica, y así podemos hablar de otros minerales, tanto como el zinc, tanto como el oro, tanto como la plata, que tuvieron un impacto muy importante. Conforme fue pasando el tiempo, el precio de estos minerales tendieron hacia la baja. Por ejemplo, a partir del mes de agosto del pasado año, encontramos que la mayor parte, es el caso del estaño, el caso del zinc, un poco menos el oro, la plata más o menos se mantuvo, pero tuvieron una tendencia hacia la baja durante esos meses. Esto implicó para nuestro país que el primer rubro de exportación sean los minerales, quitándole el primer puesto a lo que llamaríamos nuestros derivados, el gas y el petróleo. Esto implicó en muchos casos tener un superávit en la denominada balanza comercial hasta el mes de más o menos junio a julio del año pasado. Posteriormente, más o menos hacia el mes de julio del año pasado, nuestro superávit en la balanza comercial superaba los 1.800 millones de dólares. A partir de julio lo que nos vemos es un comportamiento que revierte este superávit, y poco a poco este superávit en los meses siguientes va mostrando una balanza deficitaria a partir del mes de agosto del año pasado, lo cual nos hace que al final del año, al final del 2022, tengamos un superávit de 603 millones de dólares. En este marco,
cabe destacar algunos temas importantes. Primero, el tema de que son los minerales hoy los que están jugando un rol importante. Seguimos siendo un país que todavía exporta muchas materias primas, gas y petróleo, pero empiezan a abrirse espacios para algunos otros productos de la manufactura. Evidentemente, cuando hablamos de 4.000 millones versus 120, 150 millones, parece que el diferencial es muy alto. Pero quiero mencionar, por ejemplo, aumento de exportaciones de productos agropecuarios y agrícolas, como ser, por ejemplo, la castaña, como ser la carne vacuna, que alcanzó más o menos $100 millones de exportación. Estamos hablando de algunas otras, como la carne, decía carne bovina, la castaña. Estamos hablando del maní, estamos hablando del ajo, que más o menos alcanzaron a niveles de 80, 90 millones de dólares de exportaciones, lo cual es un aliciente, lo que yo comento, en el sentido de que empezamos a ver cierta diversificación de nuestras exportaciones. La pregunta es, ¿y a qué se deben estas exportaciones mayores? Primero, evidentemente, a mejores precios internacionales de estos commodities en el mercado mundial, lo que nos permite aumentar y diversificar y tener una respuesta por parte de la agricultura y también de la industria manufacturera. Rodney, es interesante esto que nos planteas, el tema de lo de la diversificación de la economía, pero digamos que yo te haría la pregunta siguiente, ¿y por qué esta situación, digamos, no alcanza para mantener el superávit en la balanza comercial? Hubo una recomendación, los señores del FMI recomendaron alegremente, ¿no?, que se suspende el subsidio del precio de la gasolina en Bolivia, que el subsidio hace que el precio no cambie de las cosas, ¿no es cierto? Entonces el gobierno le dijo al FMI que no va a cambiar el precio del subsidio. Y en cambio, en países donde este subsidio se ha recortado, como es Panamá, como es Ecuador, como ha sido Haití, hemos visto que estos países han tenido rebeliones populares. Es decir, ¿qué opinas de esta recomendación del FMI en el marco de esto que estás exponiendo? También el hecho de precipitar la diversificación de la economía, ¿no es cierto?, en nuevos commodities como carnes y otros productos, está pues íntimamente ligada a que en Bolivia se tengan precios industriales estables gracias a la subvención de la gasolina, ¿verdad? Sí, una pequeña puntualización. Es decir, Bolivia, al ser un país dependiente, fundamentalmente el hecho de tener, por ejemplo, reducir un poco las importaciones, definitivamente tiene un efecto directo sobre el crecimiento del producto. Es decir, una de las formas de medir mayor crecimiento o menor crecimiento en nuestro país es en cuanto al volumen de importaciones. Una restricción de las importaciones con seguridad va a tener un efecto negativo en el crecimiento económico. Este es un primer dato. Un segundo dato es el tema de el jugar con la estabilidad económica, y esta estabilidad evidentemente tiene sus costos, y para mí estos costos son necesarios. En muchos casos se ha satanizado lastimosamente el tema de las subvenciones, a guisa de que esto está aumentando el déficit fiscal, que después podemos discutir. Hay déficits y hay déficits fiscales que los habría que considerar. En tal sentido, cualquier modificación a los subsidios va a tener efecto primero en las condiciones de vida de la población, y segundo, en el movimiento de los precios. Y esto es importante. O sea, somos un país que tiene estabilidad básicamente por dos factores. El primer factor es el subsidio, evidentemente, a la gasolina y al diésel, que permite que este insumo tanto popular para los hogares y la industria se mantenga a un precio estable. De repente dirán que es un precio bajo. Comentan que este subsidio alcanza a $1.000 millones. Espero que el presente año este subsidio sea un tanto menor debido a la breve tendencia de la rebaja en el precio de estos elementos. También se comenta sobre el subsidio a ciertos alimentos, fundamentalmente a la harina, que está subsidiada, pese a haber un aumento en los precios debido a que la Argentina ha aumentado el precio de sus cereales vis a vis el tema de poder cubrir las carencias que tenía Europa debido a las restricciones de Ucrania. Este también me parece un subsidio, yo diría, importante para la población. El segundo elemento, que también no es comentar en este momento, que nos permite la estabilidad, es la mantención de un tipo de cambio fijo. A pesar de que existen tantas corrientes
que realmente me parecen hasta irresponsables hablar de una devaluación. Creo que si queremos entrar en una crisis, lo más fácil es hablar de una devaluación. Y quiero hacer un pie de página al respecto. Muchas personas comentan la necesidad de devaluar cuando el Banco Central, ante la cierta reducción de las reservas internacionales, anuncia que va a poner un tipo de cambio competitivo para las exportaciones. Es decir, las expectativas que generaron ciertas opiniones en la prensa son muy terribles. Esto puede generar en expectativas, es decir, una devaluación real, cosa que nos llevaría a una crisis muy importante. Finalmente, es decir, la pregunta será, ¿podemos seguir manteniendo los subsidios? Mi opinión es que sí se pueden mantener los subsidios. Evidentemente me preguntarán, pero esto va a afectar el déficit fiscal y el problema del endeudamiento. ¿Cómo vamos a financiar el déficit fiscal? El déficit fiscal tiene dos fuentes, fuentes internas y fuentes externas. Cuando requieres importaciones, es decir, por parte del gobierno, del Estado, necesariamente vas a tener que requerir divisas y por lo tanto tal vez se tenga que acceder a financiamiento externo. Ay, ¿sabes qué? Rodney, quédate ahí, por favor. Luego te voy a dar para acabar. Sé que falta redondear la idea, pero has hablado un poco del tema de lo de las reservas internacionales y quiero pasar esa pregunta a Gabriel porque ya nos estamos quedando sin bloque sin tiempo en este bloque de preguntas, en esta ronda de preguntas, y no quiero quedarme sin la participación de don Gabriel. Las altas importaciones han disminuido las reservas internacionales y eso creo que todos lo hemos sabido, los titulares han estado, digamos, han sobrado sobre esa información. Algunos analistas, y ahí voy a coincidir con Rodney Pereira, han estado en fiesta, digamos, haciendo afirmaciones que casi celebran esta situación, lo que me parece una actitud sinceramente despreciable, ¿no? Dado que se pone en riesgo, por supuesto, la economía nuestra, ¿no es cierto? Entonces eso no se puede celebrar. Pero al mismo tiempo es cierto de que se trata de un problema que puede generar una preocupación en el común de la gente, lo decía Rodney Pereira, ¿no? ¿Qué hacer con esto, don Gabriel? ¿Qué podría hacer el gobierno para resolver esta situación? Me parece una pregunta muy interesante, pero muy comprometida, porque ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? El gobierno tiene sus equipos, hay todo un aparato estatal encargado de eso. Lo que podemos hacer como analistas es comentar sobre el tema, como lo hemos hecho en este momento. Por supuesto, este es un programa que no pretende darle unas recomendaciones de recetas al gobierno, estamos analizando lo que se está haciendo, ¿no? En ese sentido va la pregunta, por supuesto. No, me parece bien. Y aclarando eso, lo importante es que hay un contexto muy difícil de una crisis que es una pluricrisis. En realidad son varias crisis. El COVID ha venido en la guerra y ahora hay una crisis financiera con las tasas de interés. Por lo tanto, es muy complejo el problema. La prolongación, como señalaron ya antes, no sabemos cuánto va a durar. Por lo tanto, cuando hay un shock externo a una economía, como la boliviana pequeña, se puede aguantar, se puede un tiempo. Pero si ese shock persiste en el tiempo, como está pasando, como se prevé que va a persistir, cada vez es más difícil. Es decir, lo que hemos hecho en 2022 ha sido aguantar, hemos tenido un colchón. Pero ahora el colchón ya es más pequeño. Por lo tanto, más que hacer comentarios que pueden de burla, para mí son comentarios de preocupación, porque si el colchón es chico y sigue la situación agudizándose, ¿qué vamos a hacer? Tarde o temprano esto no es una cuestión, yo no lo llamo ideológica, es una cuestión de tratamiento médico. Los instrumentos que se tienen, ¿cuáles son? Y en la economía tenemos tipo de cambio, tenemos política fiscal, ahí están los instrumentos. El caso de Bolivia. Bolivia puede acceder a la deuda externa. Bolivia no está como en el caso del 82, cuando vino la crisis de la UDP y cuando se tuvo que hacer la estabilización del 85.
La deuda externa en Bolivia, pública y privada, es baja, está a niveles internacionales y Bolivia tiene un colchón para aumentar su deuda, para poder endeudarse. O sea, hay el financiamiento externo. También están los canales, y aunque se puede la gente reírse o no, un canal es el Fondo Monetario Internacional que prestó a Chile para desequilibrio de balanza de pago. Son préstamos cortos, de un año, no son con condicionalidad. Y al presidente Boric le prestó, en el caso reciente en Chile, y está el Fondo Latinoamericano de Reservas, que también es para desequilibrio de balanza de pagos. Y es así, son sin condiciones, no son como las del fondo. Por lo tanto, hay opciones y lo importante es darse cuenta de la gravedad de la crisis. A ver, ha dicho una cosa que me parece tremendamente interesante que yo no la tenía de pronto en registro. Se supone que es más caro conseguir dólares, que los mercados internacionales están con las tasas de interés por los cielos, están mucho más altos que en otros momentos, ¿no es cierto? Bolivia necesita conseguir esos recursos. Usted habla de que existen créditos sin condiciones. A ver, cuéntenos un poquitito de aquello, porque siempre que nosotros hablamos de ciertos bancos, de ciertos fondos en Bolivia, inmediatamente se nos viene al imaginario las condiciones. A ver, quisiera que desarrolle un poquitito más esa idea. Si uno entra al sitio del fondo, ve qué créditos, qué facilidades, ellos llaman facilidades de servicios financieros tienen. Y hay facilidades inclusive para el caso de aumento de precios del petróleo. Eso se ha creado hace muchos años. Por lo tanto, el fondo tiene una batería de mecanismos para apoyar distintas situaciones. Y una que se aplicó con el COVID y que nosotros no lo entendimos fue para enfrentar el tema del COVID con una tasa baja de comisión. Por lo tanto, hay mecanismos para distintas situaciones. Cualquier sea la ideología de las personas, fue un mecanismo que más de 70 países acudieron a ese financiamiento del COVID. Ahora hicieron un financiamiento de corto plazo para desequilibrios transitorios. El caso de Bolivia es un desequilibrio transitorio porque teníamos superávit en balance en cuenta corriente, pero ya se nos está yendo al déficit por la situación de la crisis internacional. Por lo tanto, se puede recurrir a tasas de interés que no son las del 4%, 5, 6 internacionales, son generalmente del 2%, son tasas que son concesionales. Ahora, lo de las obligaciones, ahí sí hay que discutir, porque también hay un contexto internacional y la directora del Fondo Monetario Internacional es mucho más amplia. Se está entendiendo con mayor flexibilidad los problemas que se tienen. Hasta el fondo recomendó aplicar subsidios en un momento, ¿no? Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 4 o 5%, no le vengan a hablar de déficit fiscal a los países pobres o atrasados. Por lo tanto, existen opciones, esta es mi opinión, está fundamentada, existen mecanismos y lo único que yo quiero es mayor apertura mental para poder entender que hay opciones para enfrentar una crisis cuyos efectos son duraderos. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros, estamos en desacuerdo hablando de los efectos que ha tenido la guerra de Ucrania en la economía de Bolivia. Voy a volver también con Gabriel Loza, quédese con nosotros. Bien, volvemos a este desacuerdo. Esta noche estamos hablando de la guerra en Ucrania, de la guerra de Rusia y Ucrania y los efectos que ha tenido en la economía de nuestro país. Un primer bloque tremendamente interesante que nos ha arrojado muchísima información y quiero volver con Gabriel Loza. Se pensaba, don Gabriel, que iba a haber una recesión mundial por la fuerte alza de intereses en Estados Unidos, pero la inflación mundial ha ido cediendo en los últimos meses. El alza de intereses no será tan aguda y ahora se espera que en el Reino Unido se espera solamente una recesión en el Reino Unido. ¿Qué cree que vaya a pasar con la economía mundial este año? Bueno, la economía mundial no está en la situación que se preveía que se iba a entrar a una recesión mundial.
Pero lo que está entrando la economía mundial es a de estancamiento con inflación. Estancamiento quiere decir baja tasa de crecimiento o crecimiento cercano a cero. Y eso está pasando con los países de Europa. En el área del euro dice, hemos evitado la recesión, pero han entrado a un crecimiento del 0,3%, 0,2%. ¿no? Pero hay países individuales, como tú señalaste, Reino Unido, pero está también Austria, Alemania, que van a entrar en recesión este primer trimestre. Porque 2 trimestres, tasas negativas, significa recesión técnica. Y eso va a pasar también a Suecia. Chile está en recesión, en el caso de Latinoamérica. Por lo tanto, a nivel mundial hay más una tendencia al estancamiento con inflación. Pero esa inflación, como tú señalaste, ya está disminuyendo, ya está desacelerándose. Esa es una buena noticia. La mala noticia es que los bancos centrales son muy preocupados por la inflación y quieren subir sus tasas de interés hasta tanto la inflación no baje hasta el 2% o no baje como antes era la inflación. Y no vamos a volver a los tiempos pasados, que la inflación es baja. Pero los bancos centrales tienen esa mentalidad y lo que ha explicado además al principio y además Ron y Agramón es de que esta inflación ha sido provocada desde afuera por aumento de la crisis del COVID, por los bloqueos, las medidas, sanciones, y recién los precios se están bajando, como el caso del petróleo, los alimentos, pero eso ha influido en la inflación y los bancos centrales creen que es por exceso de dinero, por exceso de gasto. Y a mí me preocupa que van a seguir aumentando, aunque más suavemente, sus tasas de interés, por lo tanto pueden provocar efectos negativos y una verdadera recesión si siguen con esa política. Por lo tanto, para mí es una situación de alerta de la actitud de la política de los bancos centrales de no seguir aumentando sus tasas de interés y esperar que la inflación, como hemos visto, ya va declinando. Este es mi opinión. A ver, Daniel, la guerra ha tenido unos efectos económicos, pero también unos efectos políticos, psicológicos. Hablemos de estos efectos contigo. Primer efecto. Nunca se había visto tanto belicismo y nacionalismo en Europa con el tiempo del siglo XX, en los primeros 50 años del siglo XX, sí, claro que sí, ¿no? Pero de un tiempo no se había visto tanto este belicismo y nacionalismo en Europa. Una izquierda internacionalista y pacifista que está perdiendo muchísimos espacios en Europa, ¿no es cierto? Y el efecto 2, creo que está el miedo a Putin y la Tercera Guerra Mundial por aquellas declaraciones que también que genera Putin y que provocan, digamos, discursos monstruosos, ¿no? En otros países y que estos, digamos, se apoyan en la mano dura, en las derechas extremas, derechas extremas que están creciendo con discursos cada vez más duros, más radicales. ¿Qué dices sobre esto, Daniel? Sí, exacto. Podemos poner el punto de partida luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con una reconstrucción muy rápida en Europa, con un estado de bienestar bien fuerte que se afianzó, y que en las siguientes décadas esto solamente se consolidó y teníamos el continente europeo caracterizado por mucha prosperidad, ¿no? Un estado fuerte, interventor, la socialdemocracia han ayudado a consolidar esto, reducción de las desigualdades, pisos mínimos para temas sociales, pero actualmente, o sea, hablamos ya del siglo XXI, sí, el efecto que se estaba dando es esta crisis del liberalismo, crisis de los valores liberales en Occidente, ¿no? No solamente, y estamos hablando de las periferias, en Occidente. Este descontento grande con el capitalismo y con la democracia liberal, así como estaba planteada. ¿Por qué? Porque habían algunos que no se sienten representados. Pero por si acaso, o sea, esto a veces se lo lee mal desde afuera, que la creciente desigualdad está llevando a este descontento, sí. Pero el piso mínimo que tiene en Europa es tremendo, ¿no? O sea, estamos hablando de educación gratuita, salud gratuita, infraestructura, el Estado omnipresente. Entonces, aún así, grandes fortunas, causaban mucho malestar y este surgimiento de movimientos de derecha, es verdad. Pero otra característica era el quiebre de la Alianza Atlántica. Cada vez más Estados Unidos se alejaba
de Europa, y con Donald Trump esto se aceleró. Recordemos la foto, Donald Trump sentado y los líderes europeos gritándole, la próxima foto él gritándoles de la OTAN, nosotros mantenemos a todos ustedes, que paguen sus cuotas de una vez, tomen en serio su defensa, que no podemos ser sus padres durante toda la vida. Ocurre el ataque de Putin, el primer impacto, ¿no? Esta gran Unión Atlántica otra vez. De repente se van limando estas asperezas, pero lo que sí, dentro de Europa, claro, hay muchos movimientos de descontentos. En primer lugar, está solo el descontento económico, que sí está causando mucho malestar social. El descontento económico con estas tarifas de electricidad, de gas, más la recesión que nos habla Gabriel, estoy siendo impactado totalmente, yo como persona. Entonces, ya me parece que este apoyo a Ucrania, o este apoyo a una causa, o el apoyo a la cultura occidental versus Putin, tiene sus límites. Esto ha sido más en países de Europa del Este, obviamente. En el sur, Europa del Este-Sur, ahí tenemos a Hungría, entre los grandes outliers de la Unión Europea, apoyando a Putin, pero más bien en el norte, en Europa del Este-Norte, se ve un apoyo total a Ucrania, porque claro, ellos han sido parte de la Unión Soviética, tienen miedo de que esto vuelva a ocurrir, no quieren recordar esos tiempos, están dando todo el apoyo que pueden, inclusive en per cápita, mucho más que Alemania, que Estados Unidos, están entregando armas, están entregando dinero, comida, lo que sea. Entonces sí se ve estos ciertos quiebres. Tienes a Europa Central ahí, que son los países ricos, y que han tenido ciertos reparos. Alemania a la cabeza, ciertos reparos de irse el todo por el todo, porque en primer lugar no querían dejar de comprar gas, pero luego ha sido una guerra social, psicológica muy fuerte, que esto igual hay intereses grandes manejando campañas en redes sociales, y por ejemplo, el hashtag Alemania deja de comprar gas a Rusia. Alemania es un pequeño sacrificio por nuestros hermanos ucranianos. Y los políticos alemanes sabiendo bien que si dejan de comprar gas, el país entero estaba en vilo, por eso han hecho esto lento. Luego el tema de las armas, entrega más armas. Otros dicen no entregamos armas. Bueno, ya eran los tanques Leopard y todos sabíamos que iba a pasar esto, que iban a pedir los tanques Leopard alemanes. Ok, se entregaron. Hay muchos que están descontentos con esto, muchos que sí apoyan todavía, entonces se está partiendo más y ahora vienen los aviones. Sabemos que vienen los aviones. Ahora va a haber una campaña fuerte, entreguen aviones, pero esta creo que es una línea, ¿no? Ahí de el momento que Estados Unidos o Europa entreguen aviones a Ucrania, tal vez sea una respuesta fuerte, pero ahí sí quisieras recordar lo que ha pasado ayer en Naciones Unidas, que ha habido una votación a favor de, ayer en Naciones Unidas, una votación muy fuerte apoyando esta resolución para que haya un alto al fuego. China no ha apoyado esto, pero China emitió una declaración, y que esta declaración obviamente no pone en cuestión su apoyo a Rusia, pero lo que sí pone es una línea roja de, por si acaso, armas nucleares, no. Entonces, eso también, digamos, es una buena noticia para el mundo, que el gran aliado. ¿La declaración, Daniel? De la Cancillería china sobre la guerra, después de esta votación que había en Naciones Unidas. Entonces, insta nuevamente a buscar la paz, a buscar la negociación. Nada nuevo para China, que sí está poniéndose ahí al medio, pero lo que sí, ¿no?, exhorta que no puede haber ataques nucleares. Ese es el tenor de lo que dice. Es un mensaje a Rusia, en realidad, ¿no? A Rusia. Eso es un mensaje bien claro para decir, esta es una línea roja. Pero luego, ¿qué va a pasar? No, este impacto en Europa y en Estados Unidos de tener esta inflación tan grande, que en el caso de Europa es bien específica ya. A diferencia de Estados Unidos, la inflación es específica por el tema de energía, porque obviamente no puedes tener de la noche a la mañana, cambiar esta fuente de energía. Todo el gas ruso que Putin al final terminó cortando a cero, ¿no? Desde finales de agosto es cero los envíos, y este gas lo está quemando obviamente porque no tiene dónde vender, aunque dicen que va a estar listo pronto un gasoducto para unir hacia el sur. No es posible, pero ahí Europa, esta inflación no la está pudiendo contener, si bien Estados Unidos ya se nota que ha bajado. En Europa viene por el tema energía, por el aumento de costos, y ahí la gente, claro, está con opiniones divididas. Por un lado tienes la amenaza de Putin, que está al lado, y si no apoyamos a Ucrania puede entrarse, pero por otro lado hay más voces crecientes que dicen de una vez, promoveremos llegar a un acuerdo, no como Estados Unidos, que ha aprobado una ley para fabricar más armamento, que nos dice, o sea, quieren mantener el conflicto 1 año, 2 años, 3 años más, ¿cuánto? Putin, por el otro lado, está comprando todos los repuestos que puede, a través de Turquía, a través de China, comprando empresas chinas. Entonces también con todos los ingresos de petróleo extra que ha tenido, Putin quiere seguir armándose y no tiene intenciones de salir. Y Europa nuevamente, te digo, al medio, con voces crecientes de todo lado, ¿no? Bien,
Rodney, quiero que para cerrar este bloque ya cortito volvamos a Bolivia y que le digas a nuestra audiencia que está muy atenta seguramente a este programa por los temas que hemos hablado precisamente con Don Gabriel, que tienen que ver con las reservas, contigo mismo, exportaciones, importaciones y todos estos titulares que han ido saliendo esta semana y las anteriores en cuanto a las reservas y las preocupaciones que muchos analistas, lo señalabas tú, han generado con el tema de lo de los dólares de forma tremendamente irresponsable, diría yo. Dile a la audiencia si puede dormir tranquila esta noche, qué esperar de la economía boliviana en lo que resta del año, qué dejarías tú sobre este tema que de alguna manera ha puesto nerviosa a alguna gente. Sí, bien, empezaría diciendo que de un tiempo atrás, que no es novedad, el país, casi en todos los periódicos más liberales, se encuentra que siempre estamos en crisis. País que siempre estamos en crisis A, B, C, D, E. Bueno, y si la crisis hubiese sido, tal vez no hubiésemos tenido algunos resultados que sean importantes. No voy a repetir, pero en general las condiciones de vida de nuestra población han mejorado sustantivamente en los últimos años. Primer elemento, que de repente no es producto de lo que podríamos llamar de una crisis, sino por el contrario, de algún tipo de crecimiento que se ha dado en el país. En tal sentido, es decir, las fuentes de crecimiento, tal vez la que se podría cuestionar en los próximos años, es, por ejemplo, la exportación de los productos derivados como el gas y muy poco el petróleo, que podría cuestionarse debido a la reducción de volúmenes. Pero enfrente tenemos todo el boom, llamemos que, y estimo que todavía va a continuar, de la minería, que también es otro de los factores. Lo que comentábamos hace un momento, el tema de la manufactura, que está cada vez diversificándose de repente, no en ese sentido de grandes impactos, pero es un proceso paulatino que nos está dando de repente el cubrir cada vez más con esos bienes nuestro mercado interno. Cabe destacar que los consumos básicos de las familias generalmente están cubiertos por producción nacional. La mayor parte de estos productos son producción nacional. Evidentemente pueden tener algunos insumos importados, pero esto también es una buena noticia, que la mayor parte de los bienes que se producen para consumo popular son producidos dentro del país. ¿Y quiénes son los que producen? No son las grandes empresas, es fundamentalmente lo que denominamos la economía popular. Es decir, es la pequeña agricultura familiar, son los mal llamados microempresarios los que de alguna manera generan estos bienes básicos. También es importante determinar que tenemos algunas otras opciones, yo diría que relativamente en el mediano plazo. Es el tema del litio, que puede generar, algunos hablan de 500, 400 millones de dólares. He quedado muy sorprendido sobre las exportaciones de urea el año anterior, alrededor de 180 millones de dólares. Muchos decían que el complejo de la urea era un elefante blanco. Hoy empezamos a rescatar, diría en parte influenciados por la guerra de Ucrania, que las exportaciones de urea pueden duplicarse en los próximos años si ampliamos capacidades. También tenemos que hablar sobre algunas otras actividades que también están creciendo. A veces demeritamos un tanto lo que llamamos todo el proceso del turismo. Existe esta industria sin chimeneas que también empieza a crecer y a desarrollarse fundamentalmente en el país. También entonces podríamos decir, hay buenas noticias. Lo decías tú en tu primera introducción, el hecho de que se haya diversificado la economía con nuevas exportaciones, nuevos productos que estamos exportando, creo que es una cosa a destacar, mínimamente, ¿no? Sí. No, es decir, aquí quiero llevar algo. Por ejemplo, hemos aumentado las exportaciones de soya. Sin embargo, el complejo soyero simplemente, más o menos, de alguna manera, favorece alrededor de 50, 60 mil, 70 mil personas que trabajan alrededor del complejo soyero, tal vez indirectamente lleguemos a las 150 mil personas. Sin embargo, pequeñas producciones, como el caso de el ganado, como el caso del ajo, etcétera, más o menos mueven detrás de un empleo, una ocupación de alrededor de 300 a 400 mil personas en el área rural. Esta es la diferencia en la composición de las exportaciones.
Y permíteme terminar con algo que me parece muy importante, referido un tanto a lo que comentaba Gabriel sobre las reservas internacionales. Lo dejamos eso para tu conclusión. Ya, Lo dejamos gracias. eso para tu Muy conclusión. bien. Me tengo que ir un corte, vuelvo ya con las conclusiones de nuestros Gracias. invitados. Un programa tremendamente importante diría, por todas, digamos, estas apreciaciones que han habido en el último tiempo. Creo que la guerra de Ucrania nos permite poner sobre la mesa cómo está la economía boliviana, y les agradezco mucho a nuestros 3 invitados y los invito a acompañarnos en nuestras conclusiones. Quédense con nosotros. Volvemos ya a la última partecita de desacuerdo. Nuestros invitados, les agradezco mucho por todo lo que nos han comentado. Rodney, nos habíamos quedado ya con la parte de tu conclusión. 45 segundos, realmente no tengo más tiempo. Adelante, por favor. Bueno, simplemente concluir. Personalmente, como economista, soy optimista, lo que no significa que debemos tener cuidado con algunos, llamemos atisbos de problemas. Uno de ellos es el manejo del déficit fiscal. El segundo tema es muy vigente, las reservas internacionales. El tercer tema tiene que ver con la generación de empleo. Y quiero concluir con el tema de la preocupación de las reservas internacionales con una sola pregunta. ¿En el país faltan dólares? Es decir, ¿es difícil conseguir dólares? Lo que sucede es que los exportadores, por ejemplo, voy a poner el caso de los olleros y el caso de los grandes exportadores, de ninguna manera, es decir, aportan a las reservas internacionales del Banco Central. Esos recursos los utilizan por fuera, es decir, con los recursos que captan por su venta, es decir, importan lo que requieren, y los excedentes los tendrán en un banco en el exterior como acreditivos. Segundo elemento, más o menos se estima que 10.000 millones de dólares se encuentran, entre comillas, en los colchones de las personas. Entonces acá viene esta paradoja entre reservas internacionales pequeñas, mientras tenemos superávit, mientras tenemos cierta abundancia de dólares. Si ustedes se fijan, inclusive pueden encontrar dólares un poquito por debajo del tipo de cambio oficial, y esto es el tema que debemos considerar de cómo podemos captar estos dólares. No voy a entrar a los comentarios de las 5 medidas que ha tomado el Banco Central, que me parecen que había que reflexionarlas. Bien. Don Gabriel, vamos con usted. Realmente tengo muy poquito tiempo, 45 segundos para su despedir. 50% de enfrentar un problema ya es la solución del problema. 50% de reconocer el problema. Después están las opciones, que son varias a mi juicio. Esto puedo concluir. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Daniel. Para concluir, 45 segundos. Y que, bueno, China ha vuelto a abrirse luego de estas cuarentenas tan rígidas que tuvo en este último tiempo. Esto sí son buenas noticias para la economía mundial. Pero este desacople de Occidente con Rusia son malas noticias por la inflación, como hemos hablado. El dinero está más caro a nivel mundial y justamente como Bolivia estamos en esta encrucijada. Concuerdo que hay temas que sí hay que atenderlos, y en este caso los carburantes, como tú decías, los 4.500 millones no será todo subvención, pero sí es algo que tenemos que comprarlo, que tenemos que hacerlo, porque gasolina y diésel es de los principales insumos. Entonces, ahí sí se necesita pensar qué hacemos por el tema de esta sostenibilidad, que aún teniendo estas grandes exportaciones, como mencionaste, seguimos con la disminución de reservas. Entonces, sí, ahí yo concuerdo con Gabriel, hay que replantear algunos temas, hay que reconocer el problema. Bien, muy interesantes las intervenciones. Yo, a ver, como conclusión también me apegaría un poco a lo que planteaba Rodney Pereira, en el sentido de que tenemos exportadores que están generando una gran cantidad de dólares. Ojalá que esos exportadores que están generando una gran cantidad de dólares que se generan en tierra boliviana, ¿no? Con mano de obra boliviana, con servicios bolivianos, con servicios, subvenciones bolivianas, merecerían un poco de confianza de entrar al sistema boliviano y no quedarse por fuera de él, ¿no? Es decir, creo que no solamente es una obligación de tipo económico, etcétera, es una obligación de tipo moral también. ¿Dónde produzco mi dinero, no? Y esa economía le está haciendo falta que por ahí esos dólares que yo los tengo por fuera, los ponga dentro del sistema, ¿no? Es decir, se ha especulado mucho acerca de la economía se cae mañana, pasado mañana, etcétera. Creo que en este momento estamos en un momento, en una situación
en la que hay que efectivamente tomar medidas. Yo creo que don Gabriel Loza nos ha dado muchas luces, etcétera, pero que también en la que debemos confiar en nuestra economía y en las formas en las que hemos venido llevando adelante las cosas. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche.